Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al canal de Pienso Puedo. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de mitos y realidades sobre el acoso escolar o el bullying. Mi nombre es Ana Paula, yo soy psicóloga y fui víctima de bullying durante muchísimo tiempo. Actualmente trabajo como entrenadora para prevención de bullying para niños, para papás y para maestros. Entonces quiero compartir todo este conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de mi trayectoria con cuantas personas pueda. Al suscribirte al canal y darle like al video, nos ayudas a llegar a cada vez más personas. Entonces te agradecemos mucho por tu apoyo y comencemos con los mitos y realidades. Para mí siempre es importante recordarle a todas las personas que ven estos videos que este es un espacio libre de juicios. A pesar que yo ahora tengo esta información, no la tuve en algún punto cuando fui víctima de bullying, no la tuve durante mucho tiempo. Entonces es algo que yo he ido adquiriendo con los años. No es un absoluto, no es la última verdad, sino es algo que yo he visto que ha transformado mi perspectiva del bullying y que me ha ayudado a transformar la vida de muchas niñas y niños, papás, mamás y maestros hasta ahora. Entonces, em, cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Es un recordatorio que me gusta hacerme mucho a mí, a mis pacientes y a las personas que nos ven. Porque sí, si tú eres o fuiste víctima de bullying en algún punto y estás o trataste en algún momento de resolverlo, lo hiciste con el conocimiento que tenías en ese momento. Si tú eres una persona que está buscando apoyar a alguien más a resolver el problema, todos esos consejos que les has dado son cosas que tú les dices a partir de tu conocimiento. No puedes saber algo que no sabes, decir algo que no sabes. Entonces, cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, empecemos sabiendo que este es un espacio libre de juicios. Y veamos el primer mito. El primer mito es que el bullying debería ser prohibido. Yo sé que especialmente estando en una posición de desesperación como víctima de bullying o como una persona que ve a alguien sufrir de bullying, es algo sumamente desesperante, es agobiante. Y llegamos a esta conclusión de esto no debería suceder, esto debería ser prohibido. Y yo creo que es importante hacer una diferencia entre lo que es bullying, lo que es violencia y lo que ya raya en ser acoso o violencia sexual. El bullying no es violencia. El bullying no es violencia o acoso sexual. Ya cuando pasamos a ver estas noticias, por ejemplo, que salen en redes sociales y que se distribuyen entre muchas personas y generan mucha alarma, muchas veces son casos que son violencia y que deberían ser tratados como violencia, o son casos que son acoso o violencia sexual y deberían ser tratados como acoso o violencia sexual. Pero el bullying como tal es una dinámica que es natural en la sociedad. Pongámonos a pensar, ¿hace cuántas décadas eh, empezaron los colegios a implementar políticas anti-bullying en sus instituciones? A capacitar maestros, a capacitar alumnos y a todo su personal administrativo para prevenir y detener el bullying. ¿Cuántas décadas llevamos en estos intentos? Y el bullying a la fecha sigue existiendo. Creo que esto también es algo que se amarra con el mito número dos, y es que el bullying es cosa de niños y es algo que se acaba con el tiempo. ¿Quién aquí ha recibido bullying o recibió bullying en la universidad? De sus compañeros de universidad, de sus catedráticas y catedráticos en la universidad. ¿Quién aquí ha recibido bullying de sus compañeras y compañeros de trabajo? De sus jefas o de sus jefes incluso. ¿Quién aquí ha recibido bullying de su familia, de sus papás, tíos, primos, hermanos, incluso hasta de sus propios hijos? El bullying no es algo que se da únicamente en edades escolares o es algo que se da solamente en el periodo de la niñez, de la adolescencia. Es una dinámica social que se da a lo largo de la vida. La rivalidad fraterna, por ejemplo, entre hermanas y hermanos, es una dinámica que existe y que sigue existiendo y que va a seguir existiendo. Entonces, el objetivo de erradicar o eliminar por completo, prohibir una dinámica social que es natural a nuestra especie, es un objetivo complicado, es un objetivo tal vez un poco, eh, es una palabra fuerte, pero irreal. Un objetivo más realista es
el enseñarle a las personas a dejar de ser víctimas, a aprender cómo navegar esta dinámica social que es natural y una dinámica que van a seguir viendo probablemente a lo largo de su vida, que no va a terminar cuando salgan del colegio. Entonces, buscar, aprender y obtener las herramientas para manejar esta dinámica social es algo que nos va a ayudar para el resto de la vida. No es algo que solo se da en niños y no es algo que se acaba solito, sino es algo que podemos aprender a manejar. El tercer mito es que el colegio no hace nada. Esto es algo que yo dije en algún momento siendo víctima de bullying y antes de aprender y empezar a modificar mi perspectiva acerca del bullying, he escuchado a papás en la clínica diciendo esto, he escuchado a niños en la clínica diciendo esto, el colegio no hace nada, al colegio no le importa, al colegio no le parece relevante tratar de que esto sea algo que se detenga, no les importa. Yo lo dije y lo he escuchado también. En realidad, y otra vez, esto es algo que yo con mi experiencia, trabajando junto a colegios y viendo cómo funcionan internamente y viéndolo desde un lugar un poco más objetivo, más centrado, el colegio hace mucho y a veces hace hasta más de lo que debería para detener el bullying. ¿Cuántas horas al día? Pregúntenle a una maestra o un maestro que tengan en su círculo cercano. Yo fui maestra un tiempo también, entonces lo sé. ¿Cuántas, cuánto tiempo, cuántas horas de su mes de trabajo pasan resolviendo problemas entre niños? Pasan mediando problemas entre niños. ¿Cuántas veces al día a la oficina del colegio llegan niños con problemas de incidentes, de rivalidad, de bullying entre ellos? El colegio hace mucho. Aquí en Guatemala, en donde está ubicado Pienso Puedo, es hasta una regulación de parte del Ministerio de Educación que los colegios tienen que contar con una política y un sistema de prevención de bullying que se implementa en el colegio. Entonces, el colegio sí hace cosas. Lo que pasa es que son políticas que muchas veces no son tan efectivas. Y yo creo, en Pienso Puedo, hemos ido entendiendo que esto se liga a que el objetivo es lo que vimos en el primer mito, que deje de existir una dinámica que es natural. Muchas veces también estas dinámicas se enfocan en el bully, en el agresor. Entonces, dejan de lado una gran parte de esto que es la víctima del bullying. Entonces, el colegio no es que no haga nada. Aunque se sienta como que no hacen nada, hacen mucho, pero tal vez no es lo más efectivo. El siguiente mito es, las malas palabras deberían ser prohibidas. Esto es algo que dentro de los colegios se sanciona muy fuerte, las malas palabras, y que como papás de niños que reciben bullying, también lo he escuchado, ¿verdad? El hecho de que cómo les permiten decirse esas cosas o son papás que se indignan por las malas palabras y que eso es algo que no debería decirse, pero nosotros le damos el poder a las palabras. Podemos escuchar muchas cosas, pero un ejemplo que damos mucho en la clínica es qué pasa cuando entre amigos, usualmente entre hombres, pero también entre mujeres, amigas mujeres, nos hablamos muy golpeado, usando insultos, usando malas palabras, nos burlamos entre nosotros, nos reímos, nos da risa. ¿Qué pasa cuando esas mismas palabras, esas mismas burlas, no las hace una persona que consideramos un enemigo? Es una reacción completamente diferente. Las palabras no cambiaron. Lo que cambió es el significado que nosotras y nosotros le asignamos a esas palabras. Entonces, otra vez, las palabras no tienen poder, no son buenas y malas. Un chico en la clínica la semana pasada me decía, son sonidos, son letras. Al final del día, quien le asigna el poder a las palabras somos nosotras y somos nosotros. Entonces, este es el cuarto mito. El quinto, las víctimas son culpables del bullying. Creo que es súper importante hacer una diferencia entre culpa y responsabilidad. Las víctimas no son culpables del bullying, no es algo que se buscan, que se ganan. Nadie voluntariamente quiere recibir algo tan duro como el bullying y nadie lo busca voluntariamente, el querer que me molesten, que me rechacen, que me insulten. A nadie le gusta sentirse así. Entonces, no es que son culpables del bullying. Lo que sí pueden llegar a ser es responsables
de que eso se detenga. Es muy diferente enfocar algo diciendo tú sos culpable, tú tienes la culpa, a tú tienes la responsabilidad, el poder de detenerlo o de que continúe sucediendo. Entonces, en ningún momento las víctimas son culpables de recibir el bullying, pero sí pueden llegar a hacerse responsables del problema para poder detenerlo. Y el último mito que quería platicar hoy es que las quejas o el decirle a una persona adulta es la solución. Esto es algo que he escuchado de papás, otra vez, y que he escuchado de personal administrativo, maestros en los colegios que tienen esta política de si ves un incidente de bullying o si eres víctima de un incidente de bullying, inmediatamente repórtaselo a una persona adulta para que los adultos se encarguen de el problema. Lo que estamos enseñándole en este tipo de intervención a los hijos, a los niños, es que siempre deben acudir a una persona adulta que con su sabiduría va a resolver su problema, en vez de enseñarle a los niños a apropiarse de su situación, de su problema y encontrar una forma de solucionarla. Esa es una cosa. Y luego lo que sucede es, si una persona que te cae mal da una queja tuya, te va a caer peor, no te va a caer mejor. Si, o tú das, perdón, una queja de uno de tus enemigos, no van a querer ser tus amigos, van a querer vengarse. Entonces, el proceso de dar quejas en los colegios o en la rivalidad fraterna entre hermanos, muchas veces solo reinicia los incidentes de bullying, donde entonces a esta persona que fue a dar la queja, logró que la persona que le estaba haciendo bullying fuera castigada. Entonces, esa persona a la que castigaron por la queja que la víctima dio, no va a querer dejar de molestar a la víctima muchas veces, o no va a querer ser amiga de la persona que es víctima, sino probablemente se va a querer vengar, o no van a querer ser, no va a querer ser su amigo. Entonces, le damos como adultos, sin saberlo, restart o reinicio a este mismo ciclo que perpetúa las interacciones entre los niños que son bullying, ¿verdad? Entonces, es muy diferente para los niños informarle a un adulto que algo está pasando, ¿sí? Eso es completamente normal y esperado, que un niño me cuente que está pasando por algo, que le está costando, que yo esté enterada o enterado como adulto responsable que algo está sucediendo para poder ayudar en el momento que sea necesario. Pero si yo como persona adulta me adueño del problema del niño, eso es una queja, alguien que me tira un problema, si yo me adueño de ese problema, le estoy enseñando, siempre necesita que alguien más resuelva sus problemas por ella o por él. Entonces, este es el mito número 6. Creamos nuestro mundo a través de nuestras creencias. Entonces, si queremos cambiar nuestro mundo, debemos cambiar nuestras creencias. Esta es una frase que para mí ha sido muy poderosa y muy importante con respecto al bullying. Para poder cambiar, para poder erradicar ese problema, como ya vimos, tal vez no es tan realista, pero para poder cambiar nuestra situación frente al bullying o ayudar a alguien a que cambie su situación frente al bullying, eso es algo que hemos hecho con nuestras creencias. Entonces, al ir evaluando nuestras creencias como lo hicimos hoy, podemos ir buscando y encontrando nuevas formas de hacerlo, nuevas soluciones. Entonces, te agradezco muchísimo por escucharme. Otra vez, por favor, el darle like al video, dejarnos dudas y comentarios, nos haría muy felices. Me encantaría responder dudas o cualquier comentario que tengas. Entonces, muchísimas gracias por vernos. Este es el equipo de Pienso Puedo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en redes sociales, nos encuentras en TikTok y en Instagram y en Facebook como @piensopuedo y puedes conocer todos nuestros programas y servicios en www.piensopuedo.com. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima.